98. La frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, mucho trabajo por realizar, mucho estudio por completar, así es que vamos a definir algunos puntos que ya hemos venido tratando y me parece bien que desarrollemos brevemente el contexto de la tarea que teníamos presente. Bondad y misericordia. Tenemos a un Dios bondadoso, por supuesto tenemos a un Dios misericordioso. Dependemos de la bondad de Dios y dependemos de la misericordia de Dios. Pero recordemos que ese atributo, ese carácter de la bondad y la misericordia tiene que ser un reflejo de lo que nosotros como imagen de Dios somos en nuestro entorno y en nuestro diario vivir. Voy a tomar conceptos y definiciones propias en el diccionario respecto a estas dos palabras y luego daremos un contexto general a donde queremos llegar. La bondad, en primer lugar, es una virtud. Es una virtud que obviamente nace en el corazón de Dios, pero que es la bondad la que identifica el carácter del hombre. Podemos identificar al hombre bondadoso. Hay mucho aprecio cuando conocemos la bondad en una persona. Y esta bondad se caracteriza particularmente por otra palabra muy conocida que con mucha frecuencia usamos, que es la compasión. Por favor, preste mucha atención. Bondad es una virtud del ser humano que tiene que ver precisamente con la compasión. ¿La compasión de qué? Compadecernos frente a una determinada situación en un momento dado con respecto a cualquier persona que se encuentre frente a alguna circunstancia, de tal manera que dice la palabra que simplemente el hecho de hacer sentir bien a un prójimo, el hecho de que nosotros sintamos en nuestro corazón esa compasión de tener bondad para con otra persona, de tal manera que a través de esa acción de bendecir, de bondad hacia otra persona, podamos encontrar en esa persona alegría, reposo, descanso, tranquilidad, armonía. Cuando logramos ese lugar en otra persona, cuando tenemos esa compasión a esa persona, actuamos con una acción de bondad. Etimológicamente, este vocablo bondad viene del latín bonito, imagínense qué interesante, derivado de otro que es bonus, que significa bueno, y de un sufijo que es tat, que al ser pasada a nuestro idioma en el español se convierte posteriormente en dat, que significa calidad. Por lo tanto, la bondad es un atributo de calidad del ser humano, de dar de manera bien, dar de manera buena. La persona que practica la bondad le conocemos como una persona bondadoso, y al ser bondadoso significa también otra palabra muy común usada, que es ser benevolente. Entonces, benevolente es una palabra que conecta con bondad. Y cuando hablamos de personas benevolentes, son benevolentes en cuanto a que todo lo que está a nuestro alrededor siempre buscaremos o procuraremos el beneficio de otra persona, repito, tratando de que esa persona supla una circunstancia, una prueba, una adversidad. Si yo puedo lograr que una persona frente a una dificultad yo pueda aliviar esa carga, aliviar su circunstancia, entonces me hace benevolente, me hace una persona bondadoso, aliviando su dolor, aliviando su carga, y podríamos entenderlo entonces de esta manera, que la bondad es una labor que diariamente debemos desarrollar como seres humanos. Muy interesante este concepto en cuanto a bondad. Ahora, veamos el segundo aspecto de la tarea, misericordia. La palabra misericordia ahora la entendemos como la disposición, atención, la disposición a compadecernos de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Se manifiesta con amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente, atención, especialmente cuando en una u otra forma hemos sido afectados, hemos sido víctimas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa compasión? Observen que aquí también está la palabra compasión, pero
¿Cómo se manifiesta la misericordia cuando nosotros somos víctimas de una calumnia, de una murmuración, de una acción, de algo que nos ocasionó, nos pudo causar mucho daño, un gran malestar? Entonces la misericordia se manifiesta en el perdón. Cuando nosotros en nuestro corazón, recuerden que corazón nos está hablando de emoción, sentimiento, bueno, alma, pero nos está hablando de lo que pensamos. De tal manera que cuando yo expreso el perdón, cuando yo acciono el perdón, cuando yo vivo el perdón, porque recuerden que perdón es una acción. Entonces, cuando nosotros a través de la misericordia obramos en compasión y obramos en perdón y logramos reconciliación, es decir, simpatía, logramos unidad, vemos entonces cómo allí se tipifica la misericordia. Vemos cómo entonces en el creyente este es uno de los principales atributos que debemos tener. Esa misericordia es una acción que nos permite sufrir el dolor de otra persona. Es una acción que nos permite identificar esa circunstancia de esa persona por la cual nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que logremos de manera benevolente también suplir esa necesidad. Ahora, vamos a resumir estas dos palabras y por qué insistí desde un principio de semana en cuanto a la importancia de bondad y en cuanto a la misericordia. Por lo siguiente, lo voy a definir en un ejemplo muy simple. Como vimos, los dos conceptos tienen una gran similitud. Las dos palabras tienen que ver con compasión y tienen que ver con benevolencia y tienen que ver con beneficio, tanto personal como beneficio a otra persona. Pero ¿en qué se diferencia la una de la otra? Atención a mi ejemplo. Cuando alguien viene a nosotros a pedirnos un favor, una ofrenda, una necesidad, y nosotros, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacemos, entonces la persona termina en última instancia suplicando. La persona termina en última instancia, puede usar esta palabra, implorando. Y tal vez una palabra aún más fuerte, tal vez humillándose, rogando, por favor, yo sé que tú puedes ayudarme frente a esta circunstancia. Después de que la otra persona se ve que esta persona que ha venido a él se humilla, se postra, llora, hace toda esta escena, entonces se activa la misericordia. Es decir, porque tengo misericordia, ¿sabes? Porque tengo misericordia, voy a hacerte este favor. Eso es misericordia. Es decir, accedió a atender la solicitud de la persona, pero después de que la persona rogó, suplicó, se humilló, lloró e insistió. Entonces, en la misericordia de mi corazón, he decidido dar a esa persona. Bondad. Vean la diferencia tan extraordinaria. Bondad. Cuando alguien se acerca a pedirte algo, tú ni aún siquiera esperas que ese alguien te pida algo y ya lo has entregado. Oh, ¿lograron entender la diferencia entre misericordia y bondad? ¿Por qué quise detenerme unos minutos para tener presente estas dos palabras tan similares? Porque cuando nosotros damos con amor, cuando nosotros entregamos en bondad, yo no necesito que alguien me pida algo porque yo sé que esa persona tiene una necesidad y en mi corazón está el dar a esa persona. Cuando yo doy sin esperar nada a cambio. Ahora, no es que haya algo malo en esperar algo a cambio, pero a lo que me refiero es cuando yo doy sin el interés, cuando yo doy de manera voluntaria, cuando yo doy de manera espontánea, cuando yo doy porque Dios me ha dado y yo puedo dar, entonces hay una tarea que se llama bondad. Pero cuando tú das finalmente porque te insistieron, porque prácticamente te sentiste obligado, entonces hay una acción de misericordia en que tu misericordia, ahora hay personas tan insensibles que definitivamente ni bondad ni misericordia traen. Por eso es tan interesante ver cómo usted ha notado un ejemplo muy particular.
y es ver cómo cuando se producen efectos en la tierra como terremotos o estas catástrofes, usted sí ha notado, mi amado hermano, cuando vienen las noticias, cómo los países inmediatamente activan sus sistemas de alarma y actúan con bondad inmediata y envían cuerpos de rescate, fuerza aérea, soldados, ejército, todo lo que sea necesario, ayudas, dinero, alimentos, cobijas, carpas, primeros auxilios, porque los países, en el contexto que estoy tratando de mencionar, actúan con bondad. Pero sin embargo hay otros tantos cientos de países que ni siquiera se pronuncian, que ni siquiera consideran de lo más mínimo el atender una emergencia o catástrofe sucedida en otro lugar de la tierra. Entonces, ¿cuándo lo hacen? Cuando finalmente se cumplen los protocolos y el presidente de este país afectado se comunica con el presidente de ese otro país y le dice: señor presidente, estamos en una catástrofe, ha sido una terrible circunstancia, miles de muertos, necesitamos de su ayuda. Entonces este hombre finalmente actúa por misericordia. ¿Qué quiero mencionar con esto? Cuando tú actúas con bondad, entonces tus oraciones subirán al Padre, y antes de que las oraciones lleguen al Padre, ya el Padre ha contestado, porque Él conoce tu corazón y sabes que eres una persona bondadosa. Cuando actúas con misericordia, el Padre sabe que evidentemente sí has hecho algo, pero que lo has hecho prácticamente forzado. Por lo tanto, tus oraciones subirán al Padre y el Padre se tomará el tiempo necesario para contestar tus peticiones. ¿Me están captando cuál es entonces la idea? Cuando hablamos de ese Dios bondadoso que conoce nuestro corazón, sabe que cuando yo soy un hombre que actúo con bondad, de igual manera, dice mi esposa, cuando tomamos las ofrendas en la congregación, por un camino sube la oración y por el otro camino baja la bendición. Cuando tú envías la bondad, antes de que llegue al Padre, ya Él ha contestado, que es el clamor que tienes en tu corazón. Pero cuando tu oración sube delante del Padre y tú has tenido que obrar de una manera misericordiosa, forzado, casi obligado, entonces el Padre también tendrá la misericordia contigo, pero la respuesta tardará. Y también la palabra dice: y aunque tardare, espérala, porque ciertamente llegará. Bueno, muy bien, mis amados. Extraordinario, ¿verdad? Mucho podríamos tratar sobre el tema de bondad y de misericordia. Hay mucho más, pero esto es simplemente para dar un concepto básico de lo que tenemos que tratar. Estamos ya a puertas de cerrar nuestro parashá de esta semana. Recuerden el tema Nitzavim. Quiero reflexionar nuevamente y muy brevemente en el capítulo del libro de Devarim, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, y acompáñenme un momento al verso 11, porque me pareció muy interesante. He estado leyendo nuevamente los textos y hay cosas que yo quisiera retomar y profundizar. Lastimosamente el tiempo no nos lo permite, pero quiero entrar un momento a este punto. Verso 11, dice la palabra: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Por favor, todos estos ordenanzas, todos estos mandamientos, todos estos misbot que yo te prescribo hoy, 613 ordenanzas, no son demasiado difíciles para ti, ni tampoco están lejos para que los realices. Todas estas ordenanzas simplemente son de obedecer, simplemente son de cumplir, simplemente dice la palabra: en ellas medita de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que en cada uno de sus mandamientos, en cada una de estas ordenanzas, medita en ellas, haz como en ella está escrito, y entonces, mis amados, todo lo que ustedes empiecen les irá bien. Cuando nosotros sabemos que estamos actuando bien, sabemos que el resultado será bien. Pero muchos de ustedes dirán: bueno, pero yo veo que mi vecino es alcohólico, drogadicto, etcétera, y veo que sin embargo le va bien. Eso es lo que parece, mi amado hermano. Pareciera que le va bien. Pareciera ser que le va muy bien en los negocios. Pareciera ser que puede vivir ciertos lujos y comodidades. Pareciera.
pero de ahí a que le vaya bien, las cosas son muy distintas. Ninguno de nosotros sabe con la sed que otro vive. Muchos viven de apariencia, muchos viven de oportunismo, muchos viven de mostrar algo que realmente no tienen y mucho menos que no son. Muchos pueden tener el auto, la casa, los lujos y las comodidades, pero si tú vas a la cuenta bancaria te darás cuenta que están en saldo rojo y peor aún que todo lo que tienen aún lo deben. Por lo tanto, no te fijes en las apariencias. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando y nos dice en esta palabra que los mandamientos que yo te ordeno hoy no es nada difícil para que los cumplas, ni tampoco están tan lejos como para que no los puedas realizar. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el verso 6, quise reflexionar también sobre esta palabra. Dice, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu alma. Muy importante esta palabra, porque aquí lo que nos está advirtiendo es que el Padre quiere que guardemos sus mandamientos, que cambiemos nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y que nuestro corazón sea cumpliendo el propósito para el cual Él nos ha escogido, para el cual Él nos ha llamado. Muy bien, quedamos ayer, mis amados hermanos, en el libro de Lucas. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas estamos en el capítulo 4 y estábamos leyendo el verso 16. Dice la palabra, Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, en Shabbat, por favor léalo conmigo en su Biblia, por favor léalo conmigo en su Biblia, no estoy diciendo algo que no esté escrito en su Biblia. Vino Yeshua a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, Shabbat, entró en la sinagoga. Observen que aquí no nos dice en la iglesia. La palabra iglesia es una expresión griega. La palabra sinagoga habla de congregación, habla de asamblea, de personas. Y entró a la sinagoga y conforme a su costumbre, es decir, que esta no fue la primera vez que pasó por allí, es decir, que esto no fue por casualidad u ocasión que en un día de reposo Yeshua entró a la sinagoga. No. Como era su costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Cumplir con el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Recordar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? En su Biblia, como en la mía, hay una señal, un asterisco aquí que dice día de reposo, una notica, hay un asterisco, hay un punto. Ese puntico, si usted va inmediatamente en la parte inferior, allí dice, en ese puntico, dice, aquí equivale a Shabbat. Entonces, ¿cuál es el problema, mis amados hermanos, de entender el Shabbat? ¿Cuál es tanta dificultad polémica que hoy tenemos en las congregaciones porque mencionamos la palabra Shabbat? Yeshua cumplió con el día de reposo en el Shabbat y dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, saben, hace algún tiempo en una congregación, hace algunos años, recuerdo que estaba predicando en la ciudad de Washington, D.C., y mencioné esta palabra y les dije, hermanos, por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Isaías. Y cuando dije el Evangelio de Isaías, noté caras y expresiones y ojos y miradas, iban y vienen. Eso se llama el efecto ventilador, unos para acá, otros para allá. Todos se miraban. ¿Qué es lo que este pastor está diciendo? ¿El Evangelio de Isaías? Pues recordemos que toda la palabra es un evangelio, las buenas nuevas. Y vemos cómo aquí se le entrega precisamente a Jesús, a Yeshua, su nombre en hebreo, se le entrega el libro del profeta Isaías, el Evangelio del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Por qué halló el lugar donde estaba escrito? Porque el parashá que estamos desarrollando justamente hoy, en esta semana, Nitzavim, que traduce firmemente parados, Deuteronomio capítulo 29, verso 9, el Haftará nos habla precisamente del libro de Isaías en el capítulo 61, lo que nos indica que era el parashá que correspondía a este Shabbat, y por lo tanto Yeshua toma el libro de Isaías y lee. Y ayer les dejé como tarea que lo leyeran todo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y atención que aquí se sucede algo extremadamente importante y extremadamente delicado también, por supuesto. Dice la palabra, y enrollando el libro, le dio al ministro, aquí estamos hablando del libro, ayer lo mencioné, el Tanakh. Recuerden que cuando vimos el Tanakh está compuesto por el libro de Torah, los primeros 5 libros, los Nevi'im y los Ketuvim. Recuerden que lo mencionamos ayer. Y que enrollando el Tanakh, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Usted puede pensar por un momento, estos ojos fijos en él no eran ojos ni de bondad ni de misericordia, eran ojos de acusación, eran ojos de inquietud, de intriga, eran ojos, si puedo usar una expresión, un tanto perversos, ojos acusativos, ojos juzgadores, ojos señaladores, ojos con una religión que repentinamente tocó las fibras más profundas de su ser, y estos hombres lo miran con estos ojos y comenzó a decirles, Yeshua comenzó a decirles, hoy, usted puede imaginar un momento por favor la escena, te están mirando con ojos acusadores, con ojos juzgadores, con esa represión de que habían sido afectados en sus principios, en sus conceptos, en su doctrina, en su teología. Y él comienza humildemente, me gusta esta expresión, humildad, con humildad, y simplemente les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo te pregunto, si tú hubieses estado justamente en esa sinagoga en aquel día, ¿cuál hubiese sido tu reacción? ¿Reconocerías inmediatamente lo que el Padre Eterno, Yeshua, está hablando en este momento? ¿Y dirías un amén? ¿O tus ojos y tu mirada sería la mirada acusadora, inquisidora, holocaustica de estos hombres? Interesante, ¿verdad? Pues bien, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Le conocían, ¿verdad? Desde niño. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos habían estado en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Wow, aquí no dice, vino el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No. Aquí simplemente dice que se llenaron de ira. ¿Sabes? Yo lo podría colocar aquí, esta expresión, permítame parafrasear esta historia. Simplemente la colocaría como un espíritu antisemita. Cuando mencionamos muchas veces la Torá, o cuando celebramos las fiestas, las santas convocaciones, mejor, no acostumbro a usar esta palabra fiestas, las santas convocaciones de Levítico 23, cuando mencionamos un talí, cuando mencionamos los tzitzis, cuando mencionamos todo esto, dice, se llenaron de ira, un espíritu totalmente antisemita, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Muy importante, extraordinaria esta enseñanza, esta palabra. Realmente me llena de gozo el poder compartir este punto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si empezamos a desarrollarlo cada uno de ellos en su detalle, nos daremos cuenta de algunos aspectos interesantes. Entre hoy y mañana hacemos el cierre de este punto. En su primera venida, recordemos que se cumplió la primera parte de la profecía, es decir, Yeshua vino ¿para qué?
Vino para dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vino a poner en libertad a los oprimidos y vino a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la segunda venida, que es la que estamos precisamente esperando hoy, viene ahora un tiempo de venganza, y ya hablaremos sobre ese detalle. Consolará a los enlutados de Sión y nos dará gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto y alegría en lugar de angustia. Dice, además de llamarnos árboles de justicia. Entonces dice la palabra, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros aceptarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Una pregunta importante entonces. ¿Por qué este trato tan especial para con el pueblo de Israel? El verso 8 nos dice, porque yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieron reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. En gran manera me gozaré, dice Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Verso 11, como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh es Señor, que hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Así es que, mis amados hermanos, hoy vemos precisamente cómo en el mundo, en las naciones, nosotros nos vemos muchas veces angustiados y el mundo está a la expectativa de esa segunda venida, de ese regreso maravilloso de nuestro Mesías, de ese linaje bendito del Eterno que va a estar precisamente con nosotros. Y cuando se cumplirá esto, estamos precisamente a las puertas de que todo este proceso y todo este plan se cumpla. Así es que, mis amados hermanos, dice la palabra, yo soy amador del derecho. Y aquí la palabra amador del derecho nos habla de aborrecer todo tipo de inquisición, todo tipo de holocausto. Y la palabra olá, que es la palabra que se usa para injusticia, puede significar todo esto que ha vivido el pueblo de Israel. Saben, durante miles de años hemos visto y conocemos por la historia, no solamente la historia universal, sino el contenido de la historia bíblica. Podemos ver cómo el pueblo de Israel ha sido el pueblo más atacado sobre la faz de la tierra. Miles de millones de israelitas y pueblo de Israel han sido víctimas de atrocidios, de holocaustos, de genocidios, de todo tipo de circunstancias, persecución, todo este fenómeno del antisemitismo y todo lo demás que todos conocemos. Pero con todo y esto, lo mencionábamos hace unos días, con todo y esto Israel disfruta hasta el día de hoy de las bendiciones que el Padre prometió en ese paso que el pueblo de Israel tiene hoy de salir ya del desierto y entrar a la tierra prometida. Hasta el siglo XXI, la mano de Dios, la mano extendida y el corazón del Padre está para con su pueblo. Por lo tanto, dice la palabra, afirmaré en verdad su obra. Y aquí Yahweh nos está diciendo que dará a Israel su recompensa, su premio, lo que merece, más de lo que merece, lo que ofrece a través de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Y dice la palabra, y haré con ellos un pacto. Recuerden, el pacto que hace con el pueblo de Israel es un pacto
perpetuo. Es un pacto entre el Padre y nosotros, su pueblo. Mis amados, wow, tanto tiempo por considerar tantas cosas, pero procuraremos para el día de mañana hacer el cierre de la importancia de esta lectura que tomamos del libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, de cada uno de sus pasuk, de sus versículos, y cerraremos la historia de Isaías 61 y la importancia de este parashá maravilloso que nos está hablando de lo que ha sido el venir de Yeshua, nuestro Mesías, en su primera venida y de lo que va a suceder en la segunda venida que estamos esperando. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom. Bendiciones.